Miércoles 29 de abril, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Agradecemos a las personas que, como siempre, pues cada miércoles se conectan, comparten y pues comentan nuestras transmisiones. Queremos platicarles que el día de hoy nos acompaña en entrevista Gloria Angélica Jaimes. Ella es ganadora del primer lugar del primer concurso de sentencias Luz Titia Omnibus en materia de perspectiva de género en el Estado de Morelos, que nos va a estar platicando pues acerca de esta sentencia y de todo su contenido. Y también pues para entender un poco la dinámica de pues las infancias en medio de esta contingencia sanitaria, tenemos como invitada a María Morfín. Ella es fundadora de La Jugarreta, que nos va a platicar un poco de la historia de La Jugarreta, este espacio, esta organización que trabaja con infancias y adolescencias, y pues también algunas reflexiones en relación a este contexto de emergencia sanitaria y las infancias. Así que pues les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que sigan nuestra transmisión. Les recordamos que pueden encontrar toda la información relacionada a espacios de atención psicológica y asesoría legal en www.imm.org.mx. Les recordamos que tenemos activo el servicio de línea segura con 4 líneas telefónicas para atención psicológica y asesoría legal, también de manera gratuita a las 24 horas, con especialistas que están pues al pendiente, ya sea vía WhatsApp o llamada telefónica. Y que bueno, pues el CAE, el Centro de Atención Externa en Cuernavaca, en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, está en horario extendido de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde en Abasolo número 6, esquina Avenida Morelos, tercer piso. Así que pues si desean y si conocen a mujeres que necesiten atención porque están en una situación de violencia, necesitan asesoría psicológica o legal, pueden acudir a nuestras instalaciones. Pues así les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera cápsula que nos envía Gloria Angélica Jaimes Salgado. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también egresada de la 6ª generación de la Maestría en Derecho en Materia Penal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido catedrática de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, catedrática del Colegio Jurista, Colegio Mexicano de Estudios de Posgrado Jurídicos y Económicos, también juez integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Equidad y Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y ganadora del primer lugar del primer concurso de sentencias y Justitia Omnibus en la categoría de perspectiva de género, organizado por el Comité integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Vamos a escucharla. Hola Jessica Hamed, ¿cómo estás? Antes que nada te agradezco esta oportunidad y este medio que me permites acceder contigo para ti y para quien te sigue y te escuche en los medios electrónicos, para tener un contacto con ellos y que pueda dar algún tipo de información respecto de lo que es el juzgar con perspectiva de género. Debemos tomar en cuenta que el derecho penal no es ya una materia exclusiva a lo que dicta un código penal. Actualmente tenemos que atender a otras normatividades que nos permiten dar un ámbito más protector a los derechos de los justiciables. Y en este caso, dada la materia bajo la cual hemos podido apoyar y hacer una aportación en el quehacer jurídico, toca el turno de hablar de lo que fue el primer concurso de sentencias para juzgadores denominado Justitia Omnibus. Este concurso, que se encuentra organizado por un comité integrado por miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, hacen una recopilación de sentencias que se emiten tanto por juzgadores en primera instancia como por los magistrados
en las salas que integran el Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos y son sometidas a una valoración para determinar si reúnen puntos específicos en torno a acceder a esa impartición de justicia con perspectiva de género o también para acceder a esa impartición de justicia con garantía a la protección de derechos humanos. En mi caso particular participé en este concurso, resultando ganadora del primer lugar del primer concurso denominado Justitia Omnibus en la categoría de perspectiva de género. Pues como es importante ser para la población que un juzgador no es únicamente un ente que va a atender a lo que nos dice el código o a lo que nos aporten las partes al momento de desarrollar un debate, también se toman en cuenta otras normatividades que vienen a complementar lo que tiene que ser materia de estudio. En el caso de la perspectiva de género, también se toma en consideración la Ley General de Víctimas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero también las normatividades propias que protegen los derechos de grupos vulnerables, como es la Ley General de Adultos Mayores, la ley para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que es la protección de grupos que son parte de una comunidad indígena, las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que se encuentren en un grado de vulnerabilidad. Tomando en cuenta todos estos factores y estas normatividades que ya existen, el juzgador puede precisamente tomar esas herramientas que necesita para poder generar una impartición de justicia más efectiva. En el caso del concurso del cual fui parte, tocó analizar un hecho que fue presentado por la Fiscalía en torno a un evento violento en contra de una mujer. Con la acusación que presentó la Fiscalía, aportó datos interesantes que dan un panorama general de qué es lo que afectó a la víctima, cuál es el hecho bajo el cual se está atentando contra sus derechos fundamentales, qué es lo que hizo el ente investigador para acreditar la existencia de un delito y la responsabilidad de la persona que fue llevada a juicio y en consecuencia acreditar su responsabilidad. La defensa también hace lo propio realizando un debate contraviniendo o controvirtiendo la información dada por la representación social para determinar que no existe el delito y por consiguiente no existe la responsabilidad de a quien está defendiendo. Con esta información y con lo que se extrajo en el debate en un juicio oral donde se atendió un hecho concreto que aconteció en el estado de Morelos sobre una víctima que fue ubicada en categorías sospechosas por ser mujer, ser adulto mayor, pertenecer a un grupo de una comunidad indígena, no contar con ningún tipo de instrucción, además de que se encontraba bajo dependencia económica de sus familiares, permitió al tribunal que conocimos de ese juicio ubicar a esta víctima en alto grado de vulnerabilidad y por consiguiente no solo se analizó que existiese un delito en agravio de la misma, delito que sí se comprobó, sino además verificar qué aspectos fueron tomados en consideración por el ente investigador al momento de realizar su investigación y qué aspectos fueron dejados a un lado. El juzgador, al darse cuenta de esto y al ser analizado punto por punto en la sentencia, nos permitió precisamente, con la información extraída de las pruebas desahogadas en el debate, puntualizar cuáles fueron esas categorías sospechosas bajo las cuales se tenía que ubicar a la víctima. También atender cuáles son sus derechos que no fueron atendidos en un momento dado y, por qué no, también generar esas indicaciones para que la autoridad se ocupe de darle un acceso efectivo a la impartición de justicia y, por consiguiente, darle esa protección que le había sido negado en algún momento. Atender a esa vulnerabilidad bajo la cual se encontraba la víctima, no solo al momento de ser víctima de un hecho, que a final de cuentas sí constituye un delito, sino también esa vulnerabilidad que permanecía en la víctima hasta el momento en que se desarrolló este juicio. Todos estos aspectos fueron abundados en la sentencia. Se determinó la acreditación de los elementos de un delito. Se determinó
cuáles fueron esos aspectos que atentaron o violentaron los derechos de la víctima y por consiguiente se emitió una resolución respecto de la sanción que se encuentra establecida en el Código Penal para ese delito, pero además también se atendió a esos puntos de urgente atención en las necesidades de la víctima. Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Alzada y por consiguiente permitió que la víctima fuese restituida de alguna manera en el goce de sus derechos. Y esta resolución que les menciono se encuentra publicada en la página del Tribunal Superior de Justicia. Hay una liga específica de sentencias publicadas y ahí van a encontrar esta resolución en la categoría de perspectiva de género. Se ha hecho de una manera que pueda ser de fácil acceso a la población, evidentemente respetando la privacidad de la víctima y de las personas ahí involucradas, y por consiguiente se ha hecho una versión pública para que pueda darse cuenta cualquier justiciable que el acceso a la impartición de justicia también puede ser dada con perspectiva de género, pero para que el juzgador pueda observar esta perspectiva de género también necesita la capacitación. Y en el caso concreto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos ha impartido a los juzgadores esas capacitaciones a través de instancias como el propio Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, el Instituto de la Mujer a nivel nacional, organismos de protección de derechos fundamentales y la propia Comisión de Equidad y Género del Tribunal Superior de Justicia. Esto es importante resaltarlo para que cualquier persona que tenga la necesidad de acceder a la impartición de justicia tenga la tranquilidad y la certeza de que se va a hacer un trabajo de calidad, que se va a atender a la información que se perciba, se va a extraer lo trascendental en las pruebas para determinar si esta víctima no solo es víctima de un delito, sino además está siendo afectada o vulnerada en sus derechos fundamentales. Si hay necesidad de ubicarla en alguna categoría sospechosa, verificar si existen actos diferenciados o actos de discriminación y en consecuencia precisamente atender a ese principio de igualdad y no discriminación amparado por nuestra Constitución Federal. De esta suerte, cuando el juzgador está en conocimiento de toda esta información, sabe que existen herramientas aportadas precisamente, no solo en la misma Constitución que ya lo estatuye de alguna manera en sus primeros artículos, sino que también existen instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos de la Mujer para evitar la discriminación, como lo es la Convención de la CEDAW, por sus siglas en inglés, o la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia contra la mujer, o mejor conocido como el Pacto o la Convención de Belén do Pará, son instrumentos importantes que nos dan herramientas y guías para precisamente no ser omisos en estos puntos fundamentales en la protección de cualquier persona que se encuentre en grado de vulnerabilidad. Pero también tenemos leyes federales y leyes locales que se ocupan de estos aspectos independientemente de su género, del sexo, de su edad, de sus preferencias, de su condición socioeconómica, entre otras cosas. El juzgador tiene ya esa obligación, tiene que analizar a una persona que está siendo puesta a su presencia para pedir justicia de manera integral, para que se dé un acceso efectivo precisamente a esa impartición de justicia, se le reconozca su calidad como persona y en consecuencia no exista impunidad. La perspectiva de género no es exclusiva de víctimas, también es aplicable para aquellas personas que estén sujetas a una investigación. La cuestión es ubicar a cada persona en el lugar que le corresponde. Esta es una muy breve explicación de lo que se ha hecho en la función de esta servidora en su calidad de juez de control judicial y ejecución de sanciones en el estado de Morelos y que permite compartir con ustedes esta labor tan noble y tan loable que es precisamente el impartir justicia. Como les mencioné, esta sentencia está en versión pública en la página del tribunal y pueden consultarlo para comprender un poco más lo que les estoy mencionando en este momento. Jessica, te agradezco esta oportunidad y estamos en contacto. Ella fue Gloria Angélica Jaimes Salgado,
Ya ustedes escucharon pues su trabajo, desde aquí un reconocimiento a esta importante labor y el trabajo para esta sentencia. Ella, como lo dijimos antes de la cápsula, ganadora del primer lugar del primer concurso de sentencias Justitia Omnibus en la categoría de perspectiva de género. Con esto nos vamos a un corte, regresamos aquí a Igualdad es la Señal, el espacio digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. No estás sola. En esta contingencia, los servicios de atención psicológica y asesoría legal gratuitos del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos seguirán activos. CAE Cuernavaca, horario extendido, lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Si tienes una emergencia, llama al 911. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, organismo autónomo constitucional. Línea Segura 24 horas. Atención psicológica y asesoría legal gratuita. Teléfonos 777-538-6609, 777-538-6637, 777-538-5599, 777-534-2589. Regresamos aquí a IMM, Igualdad es la Señal, el espacio digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les recordamos nuestro teléfono 1730066, nuestra página web www.imm.org.mx. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a María Morfín, que es nuestra siguiente invitada para esta transmisión. Ella es fundadora de La Jugarreta, un espacio que trabaja con infancias y adolescencias, y nos va a platicar pues un poco acerca de su trabajo y también de las infancias, cómo viven este proceso de emergencia sanitaria. María Morfín desde 1997 vive en Tepoztlán, en donde en el año 2000 fundó La Jugarreta, Espacios de Participación AC. A través de esta organización promueve el derecho a participar de niñas, niños y adolescentes. Ha dado asesoría y capacitación a múltiples instituciones y promotores culturales y comunitarios en diversos estados del país. UNICEF, CIPINA, Alas y Raíces a nivel nacional y pues a nivel estatal, Secretaría de Cultura del Estado de Morelos o el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, por mencionar algunas. Es autora de diversos libros, guías y artículos referentes a la participación infantil y juvenil, entre ellos el Diálogo de Saberes sobre Participación Infantil, Espacios de Participación Infantil, la creación de mundos posibles, Nuestra voz también cuenta, haz que se escuche, y Participación Infantil y Juvenil, una guía para su promoción. Vamos a escuchar a María Morfín y regresamos. Hola a todas y todos. Jessica, muchas gracias por invitarme. Soy María Morfín y les quiero platicar quiénes somos y qué hacemos en nuestra asociación civil. La Jugarreta Espacios de Participación AC se dedica a trabajar con niñas, niños y adolescentes para que puedan tener oportunidades de participación social. Eso quiere decir que tengan la posibilidad de expresar sus opiniones, de que se les tome en cuenta y de que sean partícipes justamente de las decisiones que se toman alrededor de ellas y ellos. Que no seamos solamente las personas adultas quienes decidimos cómo tienen que ser las cosas y cómo tienen que ser nuestras sociedades, cómo tiene que ser la escuela, etcétera, sino que las niñas, niños y adolescentes tengan también incidencia en esas decisiones. Y entonces tenemos una serie de programas que pretenden justamente abrir estas oportunidades. Vamos a las comunidades
a jugar con niñas y niños, a que puedan desarrollar sus propios proyectos y que estos incidan en beneficio de sus propias comunidades, de sus familias, etc. También tenemos un programa educativo en donde apoyamos a adolescentes que están cursando secundaria preparatoria para que puedan terminar sus estudios, pero en un proceso en donde ellos y ellas tienen decisiones sobre su propio aprendizaje. Y actualmente estamos trabajando con población en situación de movilidad, con niñas, niños y adolescentes migrantes, tanto en la frontera norte como en la frontera sur del país, abriendo espacios de apoyo psicosocial. Esto es, que puedan tener un espacio de confianza en donde liberen estrés, en donde puedan dialogar sobre lo que les pasa, jugar, etc. Pero claro, ahora con esta situación de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, pues todos estos programas se han ido modificando. Y lo que estamos haciendo entonces es materiales como videos, audios, materiales para imprimir, que se puedan enviar a estos lugares en donde está esta población, que son albergues, en los que están ahí por un tiempo, en lo que esperan a resolver su situación migratoria, ¿no? Materiales que puedan proyectarse, que se les puedan compartir de manera que sigan teniendo alguna actividad lúdica y que puedan a través de eso expresar también lo que están sintiendo. Estamos recibiendo algunos mensajes de las niñas y niños porque a través de estos materiales les estamos preguntando qué sienten, cómo la están pasando, qué sucede en sus casas o en este caso en albergues. Y las respuestas que nos están dando, por ejemplo, quienes sí están en comunidades con sus familias, aquí en Morelos, específicamente en Tepoztlán, nos dicen, por ejemplo, que tienen mucha tarea. Sienten que tienen un exceso de trabajo. Y ciertamente yo creo que esa es una situación generalizada, no solo para las niñas, niños y adolescentes que les mandan sus tareas y que tienen que hacer los ejercicios, etcétera, sino que también para los adultos, es decir, nosotras las personas adultas estamos sintiendo lo mismo. Tenemos cantidad de videollamadas, hay mucho que hacer, como que de pronto se nos satura toda esta situación de que bueno, estamos en casa y a veces a lo mejor no medimos mucho el tiempo y lo que está pasando con la otra persona en su propia casa y entonces queremos que se produzca. Esto nos lo están señalando las niñas y niños, es decir, tienen poco tiempo para jugar, al contrario de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Están en casa, pues seguro están jugando todo el tiempo. Lo más probable es que no, porque además están solos, las familias son ahora tienen menos hijos, entonces algunos son hijos únicos, hijas únicas, no tienen con quién jugar, no pueden salir con el vecino, no pueden estar en la calle, no ven a sus compañeras y compañeros en la escuela. Esto es una situación complicada para quienes se tienen que quedar en casa. ¿Qué pasa con las niñas y los niños migrantes? Se tienen que quedar en el albergue. Ahí sí tienen una convivencia porque evidentemente en estos espacios no hay una división muy clara en donde los espacios específicos
para cada quien, ¿no? O sea, generalmente son dormitorios comunes, etcétera. Entonces, pues es como una gran familia, también dependiendo del tamaño y las características del lugar, pero es como una gran familia que tienen que estar juntos, y lo que está pasando es que se quedan allí, no pueden salir. Esto es complicado para un grupo mayor de personas. Pues tampoco entran las organizaciones. Estos lugares generalmente están apoyados por otras organizaciones y no están entrando, no estamos entrando por esta misma cuestión de la distancia social, ¿no? Que a lo mejor habría que llamarle distancia física más que social, pero bueno, esto nos impide o nos dificulta el intervenir directamente para apoyar. Entonces, están como muy solos. Y a todo esto, bueno, hay que aumentarle la angustia, la tensión de las propias personas adultas. Entonces, se empiezan a dar también algunas situaciones de jaloneos, de enojos, de desesperación, y las niñas y niños sufren esto también porque las madres y los padres pues se desesperan, regañan, pueden llegar a ejercer violencia, y esto dificulta por supuesto más todavía el tener que estar en un espacio cerrado. Bueno, ¿cómo podemos apoyar a las niñas, a los niños, a los adolescentes para que la pasen mejor en esta cuarentena, para que no estén sufriendo de tensión, de angustia, de miedo? La primera recomendación es que reconozcamos que nosotras, las personas adultas, también necesitamos apoyo, que tampoco sabemos a veces qué hacer, que también tenemos miedo, que también tenemos angustia. Eso es importantísimo, porque si no lo reconocemos no lo podemos modificar. Hay formas de comunicarse con amigas, con amigos, con parientes, para hablar de lo que nos está pasando. Hay servicios gratuitos en línea de apoyo emocional también. Es decir, cómo nosotros necesitamos también estar más tranquilos, más tranquilas, relajadas, en la medida de lo posible, y reconocernos primero. Y a partir de ahí entonces también podremos dialogar con las niñas y niños sobre lo que les está pasando a ellas y a ellos. Permitamos que expresen lo que les pasa. Si tienen miedo, que hablen del miedo. Si tienen incertidumbre, si están aburridos, es decir, escuchemos. Eso es la primera recomendación respecto a cómo podemos relacionarnos en esta nueva situación con las niñas y niños. A veces nos preocupa que tenemos que decirles lo que tienen que hacer, que somos responsables del orden, de la disciplina. Y sí, evidentemente es muy importante dar una estructura, es decir, que haya horarios, pero también que podamos escuchar sus necesidades, porque a lo mejor nosotros estamos pensando como maestros o maestras, por ejemplo, que necesitan la tarea y que tengan todas las materias, etc. Y seguimos en un modelo en el que pues la escuela tiene ciertos horarios y entonces queremos hacer lo mismo en casa. ¿Por qué no ponernos de acuerdo con las niñas y niños, con nuestras hijas, nuestros hijos, cómo hacer esas tareas, qué horarios convienen mejor? Escuchar, por ejemplo, pues, los adolescentes, por ejemplo, necesitan dormir mucho y generalmente los levantamos temprano para que tengan una disciplina y que empiecen a estudiar matemáticas a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, en general, las y los adolescentes no piensan mucho porque siguen dormidos. Necesitan dormir casi como cuando eran bebés, porque su cuerpo se los exige, su metabolismo está cambiando, crecen rapidísimo, etc. Entonces,
Escuchemos, dialoguemos. Sí, lleguemos a acuerdos en casa, en el albergue, en donde estemos, lleguemos a acuerdos, en donde las necesidades de todas y todos se escuchen, no nada más lo que estamos diciendo los adultos a partir de nuestras propias preocupaciones y de nuestras propias necesidades, ¿no? Por supuesto que las niñas y niños tienen que escuchar nuestras necesidades, pero que sea recíproco. Cuando eso se hace, el ambiente también se relaja. Y las niñas y niños ven que su voz, sus opiniones son importantes y que pueden aportar también. Sus opiniones son diferentes porque ellos y ellas ven el mundo de otra manera. Sus necesidades son diferentes. Y muchas veces, cuando tienen una opinión y tienen una idea, a veces nos resuelve situaciones que para nosotros eran muy complicadas, ¿no? Y de pronto las niñas y los niños nos dan una idea y descubrimos que la solución era más simple de lo que pensábamos. Entonces, de eso se trata. Vamos a tratar de ser aliados en esta situación, aliados para que en la casa, en el albergue, las cosas sean buenas para todos y todas, no nada más para los adultos que estamos preocupados por esto, sino que entre todas y todos podemos pasarla mejor y aprender, porque esta también es una situación de aprendizaje colectivo muy importante. ¿Qué estamos aprendiendo? Pues muchas gracias y estamos aquí por si necesitan comentar algo, si tienen alguna duda. Estamos en redes sociales, La Jugarreta Espacios de Participación AC en Facebook, nuestra página y es www.lajugarreta.org.mx y pueden comunicarse también a nuestro correo info@lajugarreta.org.mx. Muchas gracias y que la sigan pasando bien, lo mejor posible en este esfuerzo de todas y todos. Hasta luego. Agradecemos a María Morfín que nos haya compartido el trabajo de La Jugarreta y sus reflexiones. Y con esto nos vamos a las noticias con Lilia Soberanis. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lilia Soberanis. Gracias por conectarse y les traigo información importante en nuestra sección de noticias. En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre los daños a la salud física, emocional y psicológica en niños, niñas y adolescentes a consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el continente. A través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Crisis derivada de la pandemia del COVID-19, el organismo hemisférico urgió a los estados a adoptar medidas urgentes y reforzadas para asegurar el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante la pandemia que en el continente ha puesto en evidencia que la desigualdad preexistente, las afectaciones en los derechos humanos tienen impactos más acentuados y de forma diferenciada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son los menores de edad. En Nueva Zelanda, la primer ministra Jacinda Ardern ha dado por ganada la batalla contra el COVID-19 al declarar que prácticamente ya no hay contagios comunitarios. Nueva Zelanda tiene 1.122 casos confirmados del coronavirus con 19 fallecidos. Su tasa de transmisión está por debajo del 0.4% frente a la medida internacional que es del 2.5%. El domingo solo se registró un nuevo caso. El gobierno decidió bajar ligeramente su nivel de alerta la noche de este lunes. Alrededor de 400,000 personas volverán a trabajar, pero tiendas y restaurantes permanecerán cerradas debido a las medidas de distanciamiento social. Desde el 26 de marzo, Nueva Zelanda aplicó uno de los confinamientos más severos a sus 5 millones de residentes. Cerraron oficinas, escuelas, bares, restaurantes, playas, paseos marítimos y centros de recreación.
En el panorama nacional, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por sus siglas SESNSP, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, brindarán acompañamiento y asesoría a los municipios y alcaldías beneficiarias del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, por sus siglas Fortasec, a fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos planteados en los proyectos de prevención en esa materia. Para tal efecto, ambas instituciones han establecido un mecanismo de trabajo de gabinete para dar inicio a la primera etapa del proyecto Prevención de Violencia Familiar y de Género. InMujeres desarrolló una guía para la construcción de diagnósticos sobre la violencia familiar y de género con el objetivo de identificar la fenomenología de la violencia y sus particularidades, así como los programas y áreas enfocados a la prevención y atención de la violencia. Asimismo, otorgará a los municipios y alcaldías a través del SESNSP insumos para la construcción del análisis estadístico, que la Guía para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Fortasec 2020, establece. Es importante señalar que esta última guía referida marca la base para la implementación de las redes de mujeres constructoras de la paz, que será operada en 162 municipios, quienes se verán beneficiados con el aporte que el InMujeres ofrece para la construcción de diagnósticos homologados, además de que la citada colaboración no causa honorario alguno ni para la SESNSP ni para los municipios que serán asesorados. En lo estatal, en Morelos ya no prescriben los delitos sexuales contra menores, las víctimas mantendrán su derecho de denunciar aun cuando cumplan su mayoría de edad. Este sábado entró en vigor la reforma hecha al artículo 100 bis del Código Penal que elimina la prescripción de los delitos psicosexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, propuesta hecha por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, lo anterior luego de que fuera publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad este 24 de abril para entrar en vigor al día siguiente. La iniciativa fue presentada con el objetivo de que la víctima pueda denunciar en todo momento y más aún cuando esté consciente del delito y por tanto el victimario pueda ser juzgado aun cuando pasen varios años. Los delitos contemplados en el título séptimo del Código Penal son la violación, inseminación artificial sin consentimiento, hostigamiento y acoso sexual, estupro, abuso sexual y turismo sexual. Hasta aquí las noticias, no se desconecten por favor, sigan con nosotras en IMM Igualdad es la Señal y por lo pronto en Noticias nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias a Lilia Soberanis por compartirnos como cada semana las noticias nacionales, estatales e internacionales y pues vamos a cerrar esta transmisión, no sin antes recordarles que tenemos activas 4 líneas telefónicas para atención psicológica y asesoría legal gratuitas las 24 horas con especialistas y que pueden encontrar en nuestra página web en www.imm.org.mx el plan de seguridad para las mujeres. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, pueden consultar en esta página el plan de seguridad para mujeres en situación de violencia con algunas pues recomendaciones, pero también direcciones y líneas telefónicas a las cuales se puede acudir. Si estás en una situación de emergencia, lo fundamental e importante es llamar al 911. Nos vamos a ir con nuestra frase feminista de la semana a cargo de Clara Campoamor, que dice: el feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad. Nos escuchamos el próximo miércoles.